pueblo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Ay, mire qué bonito se ven todos sentados y demás así como se ven buena gente. Estamos hablando últimamente acerca de las bases de nuestra vida. Quien no tiene bases para vivir no puede vivir tranquilo porque todo se le mueve. En Costa Rica tiembla mucho, de donde yo soy. Nadie es perfecto, no me juzgue, soy costarricense. Pero tiembla mucho y todas las casas, todas las construcciones tienen que tener una base sólida para que en un terremoto, en un temblor, no se caiga la pared de la casa, no se caiga la casa completa. Eso somos nosotros. Si no tenemos una base sólida donde vivir, nuestra vida va a estar a la merced de cualquier cosa. Y usted sabe acerca de las mercedes de cualquier cosa, porque es difícil vivir la vida. La vida no es fácil. Entonces, basados en esto, hemos estado hablando de diferentes cosas. La semana pasada hablamos acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué es importante la persona de Jesús? ¿Por qué es que Dios lo escogió para venir a ser el Salvador? La Biblia dice que Él es el Mesías. Mesías significa alguien que ha sido escogido, un escogido por Dios, alguien ungido por Dios, a la persona que Dios trajo para poder traer su palabra, para rescatar al mundo. Él es la esencia de Dios, de acuerdo a lo que vimos. Todo lo que Él representó mientras estaba en la tierra era el reflejo del Padre. En ese sentido, su nombre fue importante. El nombre Jesús, que significa, o que en hebreo es Yeshua, significa salvación. Y tiene mucho que ver con el nombre de Dios, el nombre completo de Dios, que es Jehová o Yahweh, como lo vimos la semana pasada. Eso es solo un repaso de lo que vimos la semana pasada. Jesús viene como el enviado de Dios, el Hijo mismo de Dios, la esencia misma de Dios, para que pueda decirle a Israel que ellos necesitan un Salvador. Ahora, Israel está al tanto de esto. Ellos han escuchado esto por mucho tiempo, pero no lo han entendido exactamente como Dios quiere que lo entiendan. Ellos creen que el Salvador que ellos necesitan es un Salvador político, un Salvador social. Entonces tenemos un conflicto. Dios quiere salvar a su pueblo, pero su pueblo no quiere ser salvado. Eso es difícil, ¿no es cierto? Cuando queremos salvar a alguien que no quiere ser rescatado, o rescatar a alguien que no quiere ser rescatado. Me acuerdo del antiguo chiste, no se rían porque yo sé que no se ríen de mis chistes, de este hombre que está en una isla, solitario, y está orando a Dios. Dios, mándame ayuda. Yo confío en ti que hagas un milagro para que me saques de aquí. Y viene un helicóptero y le dice, hey, lo vamos a sacar de ahí. No, yo estoy esperando que Dios me mande un milagro. Y viene un barco, aquí estamos para rescatarlo. No, yo estoy esperando que Dios me rescate. Algunas veces no queremos ser rescatados. Y no podemos rescatar a quien no quiere ser rescatados. A usted le ha pasado y a mí también. Hemos en algún momento pedido ayuda por alguien que no quiere recibir esa ayuda. ¿Le ha pasado? Un familiar, un vecino, alguien que conocemos. Rogamos a otra persona por ayuda, pero si él o ella no quieren la ayuda, no podemos hacer nada. Esto le estaba pasando a Israel. Porque quien quiera ser rescatado por Jesús tiene que responder de alguna manera. Tiene que querer ser rescatado. De otra manera es imposible. Quien quiere ser rescatado por Jesús tiene que saber que está perdido. Quien quiere ser rescatado por Jesús tiene que tomar la decisión de querer ser rescatado y dar pasos prácticos para aceptar ese rescate. Israel no lo hizo. Ahora déjeme contarle esta historia. En 1981, las noticias por la radio anunciaban el robo de un carro aquí en California. El robo de un Volkswagen, de un bocho. Alguien se robó un bocho. Y la policía hizo un gran esfuerzo por conseguir ese carro. Y la gente estaba pensando, pero ¿qué tanto alarde por un bocho? O sea, ¿a quién le importa un bocho que se lo hayan robado? El problema era esto, la intensa búsqueda de la policía
no era necesariamente por el auto, era por el conductor, por el ladrón que se lo había robado. Y ahora usted va a pensar, claro, lo querían meter a la cárcel, pero ¿por qué a él en particular? Este es el asunto. El dueño del carro había dejado una caja de galletas en el asiento del pasajero. Se está poniendo más raro, ¿verdad, el asunto? Pero las galletas estaban envenenadas. Él las había envenenado para dárselas como cebo a las ratas de su casa, a las ratas que tenía en la casa. Y lo que estaban haciendo eran tratando de encontrar al ladrón, no para meterlo a la cárcel, aunque posiblemente iba a ir a la cárcel, pero para salvarle la vida. Y muchas veces nuestra vida es así. Estamos huyendo de lo que sabemos que estamos haciendo mal. Estamos huyendo de Jesús sabiendo que estamos haciendo algo mal, pero Él quiere salvarnos la vida. Esto es lo que le pasó a Israel. Ellos no pudieron ver que Jesús quería venir a salvarles la vida, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel no puede verlo a Él. Jesús viene a rescatarnos de cosas que no creemos que nos van a llevar a la muerte. Y ese es nuestro pecado diario. Es por eso que seguimos pecando, que podemos insistir, que seguimos insistiendo en hacer la cosa errónea cada día. Y nos metemos en líos y abrimos la bocota y decimos cosas que no son correctas y pensamos cosas que atentan en contra de la voluntad de Dios. Es allí donde, si usted está en ese lugar, si usted sabe que usted está haciendo lo incorrecto, si usted sabe que usted es el chofer de ese bocho en 1981, que en algún momento por la huida va a comerse la caja de galletas y va a morir. Si usted se da cuenta que usted es esa persona, usted se da cuenta entonces que necesita a alguien que le salve la vida. Y hoy vamos a hablar de Jesús, no como el enviado de Dios solamente, sino cómo es que Él nos salva la vida. ¿Qué es lo que hace? En la teología corriente, común y corriente o de cada día, se llama la obra de Cristo. Lo que Cristo hace, el trabajo de Cristo para poder salvarnos la vida, sacarnos de ese bocho y poder ponernos en el lugar que realmente Él nos quiere. Entonces hablamos de la historia hace varios sermones atrás. La historia consiste en 4 elementos. ¿Lo recuerdan? No lo recuerdan. Ok. La primera parte de la historia es la creación, y hablamos de ella. Dios nos hace conforme a su imagen, en un lugar perfecto, a un hombre y a una mujer perfectos, para vivir perfectamente en su voluntad. Sin embargo, la segunda parte de la historia es la caída. Nos dimos cuenta que podíamos tomar decisiones por nosotros mismos, y entonces dijimos, no, yo puedo ser parecido a Dios porque la serpiente me engañó. Y ahí es donde caemos en nuestro pecado. Con ese pecado parece que no hay salida, no hay vuelta atrás. Y sin embargo Dios dice, no, yo quiero mandar una tercera opción para ellos en la historia, que es el rescate. Y es ahí donde escoge enviar parte de sí mismo y envía a Cristo por nosotros. Ahora, ¿cómo es que Cristo lleva a cabo ese rescate? Es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Están listos? Muy bien. Hoy, una vez más, no estamos basados en un texto, solamente estamos basados en varios textos, pero si quiere buscarlos ahí en su Biblia, no hay ningún problema. Este es un tipo de sermón a través del cual usted llega a casa y sigue estudiándolo. Y en los grupos de vida van a estar estudiándolo, ojalá, esta semana. Si no está en un grupo de vida, apúntese a uno. Atrás le dicen cómo al final. Jesús nos rescata, tome sus notas. Jesús nos rescata en 3 funciones. Él tiene 3 funciones, 3 oficios, pongámoslo de esa manera. Hay 3 maneras a través de las cuales Jesús nos rescata, para ponerlo en algún tipo de categoría. El primero, Él nos rescata como profeta. Él se convierte en un profeta para poder rescatarnos. Si usted dice, ¿con qué se come eso? Porque usted y yo hemos escuchado esa palabra frecuentemente, la palabra profeta. Hoy nos dicen que hay profetas de todo tipo. Y es un título que suena
Suena bien, ¿no es cierto? Que le digan a alguien profeta, porque puede ver el futuro, esa es la idea. Pero un profeta bíblico, las características de un profeta bíblico son estas. La primera es que revela la palabra de Dios. Revela la palabra de Dios y la dirección de Dios, hacia dónde Dios quiere moverse. Esta persona revela eso, le dice a los demás eso. La segunda cosa que hace un profeta es que llaman a los injustos para que se arrepientan. Si usted está haciendo algo mal, alguien que tiene el don de profecía va a venir a decirle: hey, usted está haciendo algo mal. Y por lo general, cuando alguien nos dice eso, nos convertimos en el chofer del bocho. Y nos metemos en el bocho y vamos manejando, comiendo galletas, muriendo poco a poco. El profeta también da mensajes relacionados con justicia social y con la fidelidad a Dios en medio de la justicia social. Un profeta también hace predicciones con respecto a cosas que se van a cumplir. Un profeta no habla de cosas que no tiene ni la menor idea. Ahora, aquí entramos en un problema social en nuestros medios cristianos estos días. Porque hay gente que habla como si supiera lo que el futuro va a traer. Porque hablar de esa manera da autoridad. El problema es que las profecías que Dios ha puesto en la boca de las personas que Él quiere ponerlas verdaderamente son duras, muchas de ellas. Y especialmente en este tiempo de la historia, cuando Israel necesitaba un Salvador, ellos necesitaban escuchar qué iba a pasar con sus vidas si no las daban completamente a Dios. Nos encanta escuchar profecías buenas para nuestra vida, ¿no es cierto? Seamos más honestos todavía. ¿A cuántos de ustedes tal vez en este salón se les ha ocurrido: yo voy a ir para que alguien me lea mi suerte, me lea la mano? Yo no sé qué van a leer porque yo no veo mucho. Para que me lea la bola de cristal. Porque tenemos una curiosidad innata de lo que está en el futuro, de lo que va a pasar con nosotros. La función de un profeta es sencilla en la Biblia. Ellos no le van a enseñar a nadie lo que es mentira. Van a enseñar la verdad. Y también van a interpretar la palabra de Dios con respecto a esa verdad. ¿Qué quiero decir con eso? Un profeta llamado por Dios nunca va a decir algo solamente basado por su posición o por lo que él quiera decir. Todo va a estar basado en la palabra de Dios y va a estar basado en la verdad. Se meten mucho en problemas los profetas, porque llaman la atención a la gente que está haciendo lo incorrecto, como dije antes, y esa gente se enoja con ellos, porque le advierten al mundo que el futuro no va a ser tan bonito como ellos creen que va a ser. Ahora, esto es lo que Cristo representó en su papel de profeta, porque Cristo es conocido como profeta, no necesariamente por sus milagros, por las reuniones públicas que tuvo, sino que enseñaba, decía y declaraba la verdad de Dios. Recuerden, la semana pasada estuvimos hablando del nombre de Jesús. Era el nombre de Jesús en hebreo, ¿recuerdan el nombre? Yeshua, que significa salvación. Su nombre está contenido también, en su nombre está contenido el nombre de Dios, el Yahweh. El tetragramatón, las 4 letras que representan el nombre de Dios y que quieren decir: yo soy, yo siempre he sido, yo soy el que siempre existe, yo soy el que salva a cualquier persona. Ahora, Jesús solamente, la semana pasada lo vimos, si usted no vio el sermón, véalo en YouTube esta semana. La semana pasada él dijo: yo soy, repetidamente. Una y otra vez le estaba diciendo al pueblo de Israel que él era Dios. Estaba declarando la verdad. Y a la hora de decir que él era Dios, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, le estaba diciendo a Israel: si ustedes siguen en esta majadería de creer que ustedes pueden hacerlo solos, no van a poder entrar.
y proféticamente les estaba diciendo su futuro. Pero a Israel no le gustó. Es por eso que él va a la cruz. Ahora, como profeta, su siguiente punto, él hace algunas cosas. Él es la palabra de parte del Padre. Él es la palabra de parte del Padre. No solo dice palabras de parte de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto, en términos bíblicos, se compara a Génesis 1:1. Empieza con las mismas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y recuerdan que Dios en Génesis 1 dice, hagamos. Está hablándose a sí mismo, porque está hablándole a Jesús y está hablándole al Espíritu Santo al mismo tiempo. En Hebreos capítulo 1, los primeros 2 versículos dice que Dios, habiendo hablado por muchas maneras y a través de los antepasados en otras épocas, por los profetas, hoy, dice Hebreos, el libro de Hebreos, hoy ha hablado a través de su Hijo, de Cristo. Él es la palabra de Dios. Él es la palabra final de Dios. En realidad, por eso pensamos algunos que algunas profecías que dicen ser profecías hoy en día no tienen sentido, porque todo lo que está contenido en la Biblia, todo lo que está contenido en el corazón de Dios es Jesús. En Él, en la revelación de Cristo, podemos ver todo lo que Dios quería decirle al mundo. Él es el profeta final, si quiere ponerlo de esa manera, porque anuncia claramente lo que Dios quiere para la humanidad. El propósito de Dios para la humanidad, si usted quiere entender el propósito de su vida, usted tiene que conocer a Jesús. Porque ese es el único que puede decirle hacia dónde va su vida. De otra manera no puede. Él mismo se constituye el profeta que Israel necesita. Oiga lo que dice. La primera vez que él entra a una sinagoga era como una iglesia, como nosotros, y cada fin de semana, cada sábado, la gente venía para leer la escritura. Y a él le dieron la escritura ese día. La primera vez que lo hacen. Y él lo abre en el profeta de Isaías y dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Buenas noticias a los pobres. Primera parte profética. Después dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Lo que estábamos cantando hace poco. Dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. Y a pregonar el año del favor del Señor. Es una voz de esperanza. Es una voz profética. Es una voz de esperanza. Él está diciendo aquí, para los pobres, para los cautivos, para los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Es una voz de esperanza para nosotros hoy día. Porque yo no dudo que algunos de ustedes vinieron con miedo hoy, pensando, ¿qué va a pasar? ¿Y si salgo y no vuelvo a casa? Y es una realidad para todos nosotros, los que somos inmigrantes en este país en este momento. Y sin embargo, Jesús está diciendo algo importante. Yo he venido para estos. Y si hay una voz de esperanza que usted tiene que escuchar hoy, en medio de esta incertidumbre, este miedo, esta nueva ola de temor que tenemos en este país, si usted tiene que escuchar algo, es que Jesús está a cargo. Él es la voz de esperanza que necesitamos. Y yo no sé cuál es su situación. Yo no sé cuál es la situación de nuestra ciudad, aquí en Vista, Oceanside, o las ciudades alrededor. Yo sí sé que Dios está en control de la situación. Y no necesitamos salir con miedo. Es más, déjeme decirle esto: se vale tener miedo, pero no se vale vivir en miedo. Se vale tener temor, pero no se vale hacer su habitación permanente allí. Dios está con nosotros. Y no hay gobierno. Él se lo va a decir a Israel: no hay gobierno, no hay Estado, no hay dirigente,
no hay gobernante, no hay ley que esté sobre Dios. Él es la ley. Y si su confianza está puesta en el Señor, solo quería hacer un paréntesis, porque estos días son difíciles para nosotros, pero si su confianza está en el Señor, deje de temer lo que el hombre le puede hacer. Él es un profeta. Como profeta también, número 2, revela la verdad de la vida y la muerte. Este está profundo. El llamado del Mesías era ser profeta para declarar las palabras de Dios. Eso es lo que dice Jesús en Juan 12, 49 al 50. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Él iba a hablar solo lo que Dios quería decirle. Solo lo que Dios quería comunicarle a la gente. ¿Qué quería Dios comunicarle a la gente? Aquí estoy, número 1. Estoy presente en sus vidas. Me hice como uno de ustedes. ¿Para qué? Para morir. Tomé vida física para morir por ustedes. En Hechos, Pedro está predicando en medio de una gran multitud. Y dice, los profetas y Moisés ya dijeron qué sucedería, que el Cristo iba a padecer. ¿Quién lo dijo? Los profetas. Ellos lo habían anunciado de antemano para que Él viniera y fuera el último profeta y dijera, aquí estoy para morir. Y este oficio apela directamente a nosotros, el oficio de profeta. ¿Por qué? Porque al resucitar Jesús, dice que ahora usted y yo tenemos el mismo oficio. Ahora usted y yo somos profetas de alguna manera. Porque si conocemos a Jesús, tenemos la responsabilidad de ir al mundo, dice Mateo capítulo 28, 19 y 20, que usted y yo tenemos que ir al mundo y tenemos que predicar a la gente que no sabe de Jesús. Esta parte es difícil. Porque ustedes dicen, no, pero predican los pastores, predican los misioneros o los evangelistas. Yo solo voy a trabajar todos los días. No, es parte de nuestra responsabilidad. Él con el oficio de profeta nos dice, ustedes también son ahora mi voz. Ustedes son la representación de lo que Dios quiere decirle al mundo. Es por eso que vivir nuestra vida, gente, de la manera como la vivimos, es tan importante. Si usted sigue viviendo su vida como alguien que no tiene temor de Dios, usted no está practicando lo que Él quiere que usted haga. De hecho, usted no es parte de su equipo si no lo está haciendo. Ahora, hablando de eso, hablando de representación, vamos al segundo oficio. El primer oficio de Jesús se presenta como profeta. El segundo oficio de Jesús se presenta como sacerdote. Hace unos meses David nos habló acerca de ser sacerdotes, de ser pastores, cada uno de nosotros. Esto es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 7. De hecho, la ley designa sumos sacerdotes a hombres débiles pero el juramento posterior, a la ley designa al Hijo de Dios que ha sido hecho perfecto para siempre. Voy a tratar de hacer en 5 minutos o menos un paso por lo que Israel vivía en los tiempos sacerdotales. En algún momento Dios le dice a Moisés, vas a llamar a algunas personas, una tribu en particular, 12 tribus son las que forman Israel, a una tribu en particular para que sean sacerdotes. Y los designa. ¿Y cuáles son las características de esta gente? Esta gente van a tomar turnos para que en diferentes ocasiones ellos representen al pueblo delante de Dios, frente a Dios. Ellos tienen la gran responsabilidad de representar a todo el pueblo delante de Dios. Y cuando Dios quiere hablarle al pueblo, le habla a él. Entonces él tiene una doble función. Adivinen, son sacerdotes y también profetas, de alguna manera. Y ellos son los que juzgan al pueblo, los que le dan consejos al pueblo. Hay mucho poder en la posición
sacerdotal. Pero lo que quería Dios era designar a un grupo de personas para que hicieran esto. ¿Qué hace un sacerdote de acuerdo a la Biblia? Número uno, representa al pueblo delante de Dios, ya lo dije. Y Jesús se hace humano. Y Él quiere venir al pueblo para representar a Dios delante de nosotros. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que hace un profeta en la Biblia es cuida el santuario. El sacerdote entraba en el templo. El templo era una estructura creada específicamente para darle honor a Dios, para darle culto a Dios. Habían diferentes espacios, pero el lugar más importante era el lugar santísimo. Es un espacio más reducido en todo el pueblo, donde solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar y ofrecer sacrificios de sangre por el perdón de todo el pueblo. Pero Él cuidaba ese lugar. Es lo que hace exactamente Jesús con nosotros. Él viene para cuidar ahora su templo, que somos nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo ahora mora en nuestro corazón. En el lugar santísimo del templo moraba la presencia de Dios. Pero ahora mora en su corazón, si usted le ha dado su corazón a Cristo. Y Jesús cuida ese santuario como sacerdote. Tercer cosa que hace un sacerdote en la Biblia: participar en rituales. Y usted dice, no, ese ya no me gustó, porque yo no soy religioso y no participo en rituales. Yo no sé cuántos en este cuarto podrían decirme que no son religiosos, pero siendo que están hoy en la iglesia, posiblemente tienen algo de religiosos. Y está bien, no hay nada de malo en la religión. El problema con la religión es cuando se convierte en lo principal en nuestra vida. Cuando hacemos actos religiosos solamente por hacerlos, automáticamente. La importancia de lo que creemos se demuestra en lo que hacemos. Y eso es parte de nuestra práctica semanal en cuanto a cómo llevar a cabo nuestra vida devocional con Dios. ¿Cómo es su vida devocional con Dios durante el día? ¿Qué actos religiosos usted puede cacharse a sí mismo haciendo que no tienen ningún sentido? Déjeme darle uno de los míos. Se los he dicho muchas veces. Esto lo he compartido varias veces. Yo me caché a mí mismo orando antes de comer la misma oración, la mismísima. Y un día recuerdo perfectamente, estaba en la mesa de mi casa, iba a comer y oré y pensé, caramba, yo esa oración me la sé de memoria. Decía exactamente lo mismo. Y pensé, ¿y qué tal si lo hago sin religión? ¿Y qué tal si convierto mi religión más bien en una relación con Dios? Y yo no sé si a usted le pasa eso, pero yo creo que a todos nos pasa porque somos seres humanos. Y algunos nos metemos de fondo, completamente de cabeza en la religión, y queremos hacer cosas automáticamente solamente por eso. Pero algunos otros nos queremos salir completamente y decimos, no, la religión, no, jamás. Yo no voy a una iglesia, no me digan los cristianos, no, los aleluyas. Y pensamos que la religión es lo que está malo. Lo que está malo es cómo nosotros usamos la religión para tratar de manipular a Dios. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Un sacerdote también enseña la fe. Es un maestro. Y eso es lo que hace Jesús. Él vino a enseñar. No por nada tenía 12 hombres, 12 minions que lo seguían por todas partes. Y son sus discípulos. Y es por eso que usted viene también a la iglesia, para aprender algo. O sea, seamos honestos. ¿Cuántos no han abierto la Biblia en toda la semana y hasta ahora la están abriendo hoy? Bueno, si es que la abrió ahorita, porque algunos la tienen ahí cerradita todavía. No se abra, tranquila. ¿Cuántos de nosotros abrimos la Biblia solamente una vez a la semana con costos? Y alguien me dice, no, yo la tengo abierta en la casa, está abierta en el Salmo 23 para que me bendiga la sala. ¿Ok? Que le vaya bien con eso. El poder del libro no está en las palabras impresas. El poder del libro está en las palabras aplicadas a la vida. En fin. La quinta cosa que hace un sacerdote es proporcionar guía espiritual.
Y es por eso que Jesús viene para darnos guía, para caminar con nosotros, para identificarse con nosotros. Ahora, como sacerdote, Él hace algunas cosas, hace un par de cosas. Número uno Él es quien nos acerca al Padre. Él es quien nos pone en un lugar donde el Padre y nosotros podemos estar en el mismo lugar. Oiga lo que dice el libro de Hebreos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo delante de Dios y ofrecer sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los de todo el pueblo. Nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, dice el libro de Hebreos. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios. Y Jesús fue llamado desde el principio de los tiempos para ser el Mesías y ser sacerdote que nos representa delante de Dios. Ese es el papel de Jesús como sacerdote. Se hace hombre, se hace humano, viene a nosotros, nos enseña cómo es Dios y nos dice: déjenme mostrarle a Dios a través de mis enseñanzas, a través de mi guía, a través de actos religiosos, pero actos religiosos que tengan sentido. Y entonces se convierte en el intermediario entre Dios y nosotros. La Biblia dice claramente que Él es el único, que no hay nadie más que está entre Dios y nosotros, es solamente Jesucristo. Por su sacrificio en la cruz. Lo dije la semana pasada y la antepasada creo también. Como el primer Adán, Dios hizo a alguien, con el primer Adán Dios hizo a un hombre, un ser humano que pudiera tener contacto directo con Él. Pero no pudo, cayó. Entonces Dios dice: déjenme darles una segunda opción, el segundo Adán, porque Él restaura ese contacto con Dios y no va a fallar. Al contrario, más bien dio su vida para hacerlo. Entonces, Él es quien nos acerca al Padre como sacerdote. Y número dos, Él se da como sacrificio para salvarnos como sacerdote. No es solamente identificado con nosotros, no es solamente el intermediario entre nosotros y Dios, pero Él se da como sacrificio. El papel de un sacerdote en la Biblia era llevar sacrificios a Dios, ayudar al pueblo para que ellos trajeran sacrificios a Dios, de todo tipo. De todo tipo. Pero el sacrificio más grande era el sacrificio de sangre, que iba a perdonar el pecado del pueblo por un año, cada año. El sistema sacrificial de la Biblia eran una serie de ceremonias y ofrendas para honrar a Dios. Esas palabras son importantes. Ceremonias o cosas religiosas o religión para honrar a Dios. No vacío, no hacerlo por hacerlo. Entonces estos sacrificios se realizaban en los santuarios y estaban vinculados a la promesa de la bendición de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo cometí un error, un pecado de chisme, por ejemplo. Nadie dijo: uy, chisme, uy. No, es que importa, el chisme es fácil. El chisme no está tan difícil. Entonces esta persona cometió un pecado de chisme. Y decía: yo necesito perdón por ese chisme. Venía al sacerdote, el sacerdote le decía: usted va a tener, y usted entiende esto perfectamente, venimos de una cultura sacerdotal también de alguna manera, y el sacerdote le decía: usted tiene que dar una ofrenda de este y este tipo. Algunos decían dar una ofrenda de pan quemado, algunos decían alguna planta tiene que ser quemada en un altar, para que ese altar, ese humo que salía, era la interpretación de que Dios iba a perdonar, iba a escuchar la oración de la persona para ser exhumado de su pecado. Y el sacerdote era quien dirigía a la persona para hacer eso. Era un recordatorio constante de tres cosas: de la santidad de Dios, número uno, de que Él es más santo que nosotros. Era un recordatorio de que yo no soy santo, al contrario, soy pecador.
Y era un recordatorio de que porque Dios es santo y yo soy pecador, yo necesito arrepentirme de ese pecado. Ese es el recordatorio que tenían las ofrendas y los sacrificios. Cada sacrificio era una lección visual del costo del pecado y de la misericordia de Dios. Ahora, déjeme explicar algo muy sencillo. Los sacrificios que se traían para poner sobre el altar tenían que ser quemados. Esto implica que cualquier cosa que se trajera, fuera una planta, un ave, un animal, el animal tenía que morir, la planta tenía que morir. Y eran quemados. Tenían que sufrir algún tipo de prueba, algún tipo de muerte, si lo quiere poner de esa manera. Por esto es un recordatorio de lo que cuesta el pecado, porque lo dijimos la semana pasada, el precio del pecado es muerte. Esto no es tan sencillo como nosotros queremos pensar que es, porque seguimos pecando deliberadamente. Y seguimos pensando que cuando hacemos lo que estamos haciendo, que sabemos que no está bien delante de Dios, está bien. Aquí estoy todavía vivito y coleando. Dios no me ha castigado. Quiere decir que todavía me aguanta. Pero la paciencia de Dios, gente, se acaba en algún momento. Y es por eso que necesitamos un sacrificio para que Él perdone nuestro pecado. Y esto es en lo que se convierte Jesús. Él no es solamente sacerdote, Él también es sacrificio. El ofrendante que se da como ofrenda. En Éxodo 12 está una parte de la historia donde nos recuerda claramente cómo es el paso de esas estaciones de la historia que les dije: creación, caída, y después viene el rescate. Es ahí donde empieza el rescate. Solamente en las primeras páginas de la Biblia Dios demuestra qué es lo que Él tenía como plan para la humanidad. Israel ha sido apresado por Egipto como esclavos. Y tienen tanto tiempo de estar allí que ya no saben lo que es la libertad. Hasta que Dios llama a Moisés. ¿Recuerdan la semana pasada? Moisés viene, ve la zarza ardiente, el arbusto ardiente. Dios le dice: yo te voy a mandar a liberar a mi pueblo. Y le dice Moisés: bueno, pero ¿quién me manda? Yo no voy a ir diciéndoles me mandó el arbusto. Y Dios le dice: no, mi nombre es Yo Soy, Yahweh. Dígales a todos ellos que Yahweh te manda. Entonces ya tiene un nombre Moisés: el Eterno me manda. Y va y discute con Faraón. Usted sabe la historia, la ha escuchado. Usted ve televisión en Semana Santa. Algunos, si no se van para la playa. Y después de plagas terribles, el Faraón todavía tiene el corazón endurecido. Entonces Dios le dice a Moisés: hay una plaga más que voy a hacer. Voy a matar a todos los primogénitos, a todos los que nacieron primero en todas las casas, hasta en los animales. Pero el pueblo de Israel va a estar a salvo si hacen lo que les digo que hagan. Maten un cordero perfecto, un bebé, una oveja bebé, y la sangre de ese cordero la van a poner en la puerta. Van a pintar la puerta, los dinteles de la puerta, el marco de la puerta lo van a pintar con esa sangre. Esa noche el ángel del Señor, el ángel de la muerte, pasa por todo Egipto. Los primogénitos de animales y de egipcios mueren. Solamente los primogénitos del pueblo de Israel no mueren. Ese cordero es Jesús. Dios estaba preparando la historia para que Israel pudiera entender qué significaba que Jesús viniera a morir por ellos. Y no por nada, en Apocalipsis capítulo 5 dice: vi en medio de los 4 seres vivientes. ¿Cuántos estuvieron en el estudio de Apocalipsis? 3. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes. Gracias a los 3 que vinieron. Hemos crecido de 3 a esto. Muy bien. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes, del trono y de los ancianos, a un cordero
que estaba en pie y parecía haber sido sacrificado. Isaías 53 dice esto: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que enmudece ante su trasquilador, no abrió su boca. Y entonces Jesús dice: yo voy a venir al mundo a representar lo que es Dios, con todo el poder de Dios, con toda la autoridad de Dios, con las palabras que Dios me da, para que el mundo sepa quién es Dios a través de mi ejemplo, a través de mi vida, a través de mis palabras, a través de mis milagros, a través de todo lo que hago. Pero la obra perfecta va a ocurrir cuando Él se pone en el altar por el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que hace Jesús como sacerdote. Da su vida por nosotros. El pago de sus pecados no es gratis. Eso, si usted se va a llevar algo hoy de este oficio de Jesús como sacerdote, es que el pago por sus pecados, cada vez que usted y yo hacemos alguna tontería que sabemos que está mal hecha, cada vez que usted y yo mentimos, cada vez que usted y yo defraudamos a alguien, cada vez que usted y yo chismeamos, cada vez que usted y yo matamos a alguien con la mirada, Jesús ya pagó por eso. Usted me oyó, Jesús ya pagó por eso. Y no podemos tomarlo a la ligera, porque su vida fue preciosa. Este cordero en Apocalipsis, que se ve como que ha sido maltratado, muerto, después se presenta como rey. Y ese es el tercer oficio de Jesús. Él se presenta como rey, no solo como profeta, diciéndonos quién es Dios, no solo como sacerdote, mostrándonos lo que Dios quiere hacer, pero ahora se presenta como rey. ¿Recuerdan la historia bíblica? Entra en Jerusalén en un burro. Israel lo esperaba en un caballo, con una armadura, con una corona. Él entra en un burro. En lugar de entrar por una alfombra roja, entra y la gente le está poniendo palmas. Ahora, durante su vida, la gente le da adoración como a un rey. La gente se inclina delante de él. La gente se pone de rodillas delante de él. La gente sigue sus órdenes. Lo tratan como rey, pero también es crucificado como rey. Con una corona de espinas, con un manto rojo de burla. Pero también en la cabecera de su cruz decía: el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Ahora, ¿qué pasa con Jesús como rey? La primera cosa que tiene este oficio es que Él merece devoción total. Si Él es rey, Él merece devoción total. La semana pasada lo cantamos antes de salir. Filipenses 2, del 9 al 11. Mas Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. En su nacimiento Él fue adorado por los magos que vinieron, adorado como un rey. De hecho dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Dios lo estaba preparando para esto, no solamente con la corona de espinas, sino a través de su vida. Y esta es la pregunta para nosotros. Si decimos que Jesús es nuestro rey y lo declaramos como tal, ¿qué estamos haciendo para que Él sea nuestro rey? Porque no entendemos eso. Déjeme decirle. El equivalente, voy a decir algo y no es morboso lo que voy a decir, pero tenemos que entenderlo de alguna manera. Cuando alguien dice: Trump es mi rey, ¿a mí qué me importa? Maduro es mi rey, ¿a mí qué me importa? Bukele ¿a mí qué me importa? Pero cuando decimos Jesús es mi rey, algo tiene que cambiar en nosotros. Porque yo no voy a ir a comportarme o a peinarme como Trump. No tengo mucho.
No me parezco. No, bueno, me parezco más a Bukele, ¿verdad? Así me dio. Yo soy más guapo. Pero si decimos Jesús es mi rey, algo tiene que cambiar en nosotros, en nuestra vida. Porque no estamos hablando de un presidente cualquiera que pasa cada 4 años. No estamos hablando de cualquier ser humano. Estamos hablando del ser humano que es profeta. Estamos hablando del ser humano que es sacerdote. Y estamos hablando del ser humano que es rey. ¿Qué tipo de devoción le das a ese rey? Si Jesús es quien dice ser, si Él es el Mesías enviado por Dios para la salvación del mundo, y usted dice que usted cree en Él, ¿qué devoción le está dando? No se trata solo de decir que Él es rey, sino de demostrar que Él es rey. La segunda cosa, como rey, Él nos invita a ser parte de su reino. Todos los reyes tienen un reino. Él vino diciendo en Mateo capítulo 4, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué dijo él? ¿Cuál es la primera palabra? Arrepiéntanse, hay que hacer algo para demostrar que Jesús es rey y para ser parte de este reino. Si hay un reino, hay un rey. Este es un reino diferente del que los judíos estaban esperando. Recuerden, ellos estaban esperando un reino de poder, un reino de autoridad política, de liberación social. Y la manera como Jesús es crucificado declara su realeza, con la corona y el título en la cruz. Si Jesús es rey, quiere decir que usted y yo tenemos que someternos a su reino. ¿Cómo ser parte de este reino? Esa es la pregunta. ¿Cómo ser parte del reino de los cielos? Déjenme hablarles la diferencia entre un reino político o un reinado político y un reinado celestial. El reino de Dios es transformación interna, transformación espiritual. El reino terrenal es transformación externa. Es por eso que si queremos un buen reinado en este país, queremos precios más bajos, queremos libertad, cosas externas. Pero eso no puede ocurrir en ninguna sociedad si no hay una transformación interna de la persona. El reino de los cielos implica una transformación interna. Pregunta, ¿cuánto ha sido transformado usted en los últimos días, las últimas semanas, el último año? El reino de Dios es espiritual, donde la voluntad de Dios es suprema. El reino terrenal es un mundo físico con sistemas políticos y líderes cambiantes. Pero el reino de los cielos, en el reino de los cielos, la voluntad y la ley de Dios es inconmovible. El ejemplo claro es todo lo que está cambiando en este país con la nueva administración, porque están hartos de la antigua administración. Entonces ahora lo vamos a hacer todo nuevo. El próximo gobierno va a hacer lo mismo, vamos a cambiarlo todo. Pero en la voluntad de Dios todo es lo mismo. Es la misma voluntad de Dios, es eterna, es para siempre. En el reino de Dios la transformación individual se lleva a cabo a través de la fe, de poner mi confianza en Dios. En el reino terrenal se lleva a cabo por mi afiliación política, por quien digo, a quien sigo. En el reino de Dios cualquiera puede llegar a ser parte a través de la fe. En el reino terrenal no. Hay un acceso determinado por la ciudadanía o por la afiliación política. Eso tiene sentido. Este reino está abierto para todos, el reino de los cielos. Jesús viene y recuerdan las parábolas de Jesús. Sus parábolas son enfocadas en el reino de los cielos, porque nos dice de qué se trata y cómo ser parte de este reino de los cielos. No es solo cumplir requisitos para ser ciudadanos, sino llevar la convicción grabada en el corazón. Mateo capítulo 5. De hecho, vamos posiblemente, después de esta serie de sermones, vamos a empezar a hablar del libro de Mateo.
Pero en Mateo capítulo 5 están las bienaventuranzas. Y es donde Jesús dice, dichosos, dichosos, dichosos. Y en el versículo 3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos es de ellos. Dice el versículo 10, dichosos los perseguidores, no los perseguidores. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos de que su justicia sea más grande que la justicia de los fariseos. Y de hecho él dice esto, en la oración que usted se la sabe perfectamente, repítala conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. Es diciéndole, ven y sé rey sobre nosotros. ¿Pero qué significa esto? La última cosa, como rey él quiere ver cumplido su propósito. De eso se trata esto. Su propósito es que todos puedan ser parte de este reino. Él quiere ser rey sobre todos. Él quiere regresar al mundo a la condición original. Él quiere regresar al mundo a la página 1, a la creación, y volver a hacerlo perfecto. Ese es el propósito del reino. En Mateo 13 y Mateo 19 Jesús lo dice claramente. El reino de los cielos es crecer hasta hacerse grande, porque es como una semilla de mostaza que se siembra en el corazón de alguien, empieza en algo pequeño y se hace gigantesco. El reino de los cielos es como un tesoro encontrado, porque cuando uno lo encuentra en un campo abierto, uno va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y poder tener el tesoro. El reino de los cielos es como una perla de gran precio, que aunque parece estar perdida, voy y la busco donde sea para poder encontrarla. El reino de los cielos es como una red que pesca a todas las personas, pero deja fuera los pescados que no están tan buenos. El reino de los cielos es para los niños o los que son como niños. ¿A cuántos se nos ha olvidado ser como niños? Porque no tenemos contacto con ellos ya mucho. Y queremos ser adultos. Y queremos ser gente que lo sabe todo. Pero los niños, dice Jesús, esos son los que van a heredar el reino de los cielos. La gente que son como niños. ¿Cómo ser parte de este reino? Es sencillo, siendo súbditos del rey. Y al ser súbditos del rey quiere decir que le voy a rendir todo lo que tengo a él. Y no hay un patrón establecido, no hay una receta. Usted sabe, alguna gente nos dice, ¿usted quiere ser cristiano? Sí, quiero ser cristiano. Ok, levante la mano cuando el pastor ora. Y el pastor ni siquiera dijo que levantara la mano y ahí está. Ore de esta manera. Lea tanto la Biblia. Haga tal cosa para ser cristiano. Jesús no está diciéndonos que hay una receta. Él solo nos está pidiendo devoción. Devoción completa. Porque a veces creemos que el esfuerzo moral que le pongamos es lo que nos va a dejar entrar. Sea honesto con usted mismo. ¿Cuántas veces usted cree que venir a la iglesia le está dejando poner un pie en la puerta para que Jesús no la cierre completamente? O orar, o leer la Biblia, o qué sé yo, ir a su grupo de vida. No se trata de eso. Tratar por nosotros mismos no nos va a hacer súbditos del rey. Es obedecerle. Tratar y tratar nos lleva a un momento de frustración porque no podemos. ¿A usted le ha pasado o solo a mí? Que cuando intento ser el súbdito, el mejor súbdito del rey, fracaso constantemente. ¿Le ha pasado? Cuando yo llego a ese momento me doy cuenta que solo hay una solución. Yo no puedo por mí mismo. Él tiene que poder por mí. Yo no puedo. Voy a terminar con esto. El país de Jordania tiene un rey, se llama el rey Abdullah. Este hombre
es conocido por repetidas veces salir de su palacio disfrazado e ir a mezclarse con el pueblo. Se ha hecho pasar por reportero y va a entrevistar gente a la calle disfrazado. Se ha hecho pasar por enfermero y se va a los hospitales a servirle a la gente. O solamente se pone harapos y sale a caminar por la ciudad sin que la gente lo conozca. Ahora, el pueblo ama a su rey por eso, porque hace esas cosas. Pero más que lo ama, ahora todo el mundo en Jordania anda a la expectativa todos los días, viendo en dónde me voy a encontrar al rey. Y están viéndole la cara a todas las personas para ver si en alguna facción se van a encontrar a su rey. Ahora, esa es la expectativa nuestra. ¿En dónde se ha encontrado usted a Jesús disfrazado en medio de la multitud como uno de nosotros? Como cualquier sacerdote, como cualquier profeta. Ese es el rey. Eso cambia la situación, gente. Jesús quiere ser tu rey, pero Él quiere que tú quieras que Él sea tu rey. Ahora, en la creación Él nos dio la libertad de escoger. En la caída nosotros escogimos mal por esa libertad que teníamos. Ahora en el rescate es donde Él nos está diciendo: aquí está la oportunidad. Yo vengo como sacerdote y quiero alcanzarte, quiero identificarme contigo y quiero ser tu sacrificio. Te lo estoy diciendo como profeta, pero la decisión está: ¿me vas a ser el rey de tu vida o no? El profeta es la palabra de Dios. El sacerdote es el sacrificio de Dios. El rey es el rescate de Dios. ¿Qué tan cerca está usted de su rey? ¿Y cuánta devoción le ofrece? Ore conmigo. Señor, si alguien en este cuarto no ha tenido la oportunidad de hacerte su rey, este es el momento quizás. Y no queremos tomarlo solamente como una experiencia religiosa. Queremos tomarlo como una oportunidad de elegirte a ti, porque tú nos has dado esa capacidad. Porque si no fuera así, si no tuviéramos la oportunidad de elegir, seríamos robots que dicen sí y no. Pero entonces tú vienes y te presentas como profeta para decirnos la palabra de Dios, y te presentas como sacerdote para caminar con nosotros y darte como sacrificio en nuestro favor. Pero también tienes que presentarte como rey, porque ese es el cambio de la vida o la muerte. ¿A quién seguimos? Y yo no sé si en ese cuarto hay gente que todavía no te sigue, si no ha tenido la oportunidad de caminar con el rey. Y tal vez es hoy. Y oro que si alguno de estas personas en este lugar han venido con diferentes motivaciones, con temor, con pecados, con alegrías, con triunfos, con emoción, algunos en medio de situaciones terribles o de situaciones tristes, cualquiera que sea la motivación que te trajo hoy a este lugar, Jesús está diciendo: yo quiero ser tu rey. Y si es el momento, el Señor está escuchando tu corazón ahora mismo. Y no vamos a pedirte que hagas nada, porque Jesús ya te está escuchando. Y oramos, Señor, que si esta palabra ha llegado al corazón de alguna persona en este lugar, que tú hagas la obra completa en su vida, para que como niños, para que como humildes, para que como perseguidos puedan ahora ser parte de este reino. Oramos en el nombre divino, precioso, sacerdotal, profético y reinante de Cristo. Amén.